Imagina tu lugar a solo un par de horas de Lima, donde el tiempo decidió detenerse por completo. Un pequeño pueblo atrapado en la época colonial, que se resiste a la modernidad y donde cada fachada guarda un secreto tallado en madera. Hoy dejamos atrás el bullicio de la capital, para adentrarnos en el kilómetro 75 de la ruta Canta. Acompáñame a descubrir Yazo, el místico pueblo de los 100 balcones. ¿Te quedas a recorrerlo conmigo? Ubicado estratégicamente a 1611 metros sobre el nivel del mar, Yazo te recibe con un clima templado, cálido y un sol radiante que brilla casi todo el año, regalando un aire puro y seco que cura cualquier estrés. Si logras subir a la parte alta de este pueblo, que limita con los vecinos entrañables como Licahuasi y Pampacocha, notarás una curiosidad asombrosa. Desde arriba, las casas parecen dibujar la cabeza de una gran culebra, mientras que la carretera serpentea como su cuerpo entre los extensos campos verdes. Aquí la fe late con fuerza, y cada año el pueblo se viste de fiesta y tradición para celebrar a su amado santo patrón, San Martín de Porres, llenando las calles coloniales de música, danza y profunda devoción. Esta joya histórica nació bajo la influencia de la colonización española en el siglo XVI, y desde ese entonces sus pobladores han sabido salir adelante gracias a la rica agricultura del valle, entregando su vida al cultivo de deliciosas frutas locales como paltas, chirimoyas, pacaes y duraznos. Pero lo que realmente vuelve único a Yazo son sus imponentes balcones coloniales y republicanos. Cuenta la tradición oral que en su época de mayor esplendor, el pueblo lucía orgulloso exactamente de 100 balcones. Hoy en día, los años inclementes y el olvido han hecho que solo queden en pie unos 72. Son balcones tercos, llenos de arrugas del tiempo, que se niegan a caer y que lamentablemente muchos viajeros pasan de largo por ir durmiendo en el bus rumbo a Canta u Obarajillo. Sin embargo, para los amantes de la aventura, Yazo se ha convertido en una parada obligatoria y perfecta para quienes realizan ciclismo, ya sea devorando los exigentes kilómetros de la carretera o desafiando las rutas de montaña. Caminar por sus calles estrechas toma apenas unos 30 minutos, pero la paz que se respira aquí es eterna. Si vienes, no dejes de visitar su hermosa iglesia y sobre todo haz una parada en sus pequeñas bodegas. Disfruta de su pan artesanal o compra alguna fruta local. Es una forma genial de apoyar directamente la economía de esta humilde, luchadora y cálida comunidad que te recibe con los brazos abiertos. Yazo es el claro ejemplo de que los mejores tesoros de un viaje están ocultos a simple vista, esperando en la mitad de la carretera a aquellos que deciden viajar con los ojos bien abiertos. Un rincón nostálgico, colonial y profundamente bello en nuestra sierra limeña. Si te apasiona descubrir estos lugares mágicos, cargados de historia y atrapados en el tiempo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y déjame en los comentarios si ya conocías Yazo o qué otro rincón de Canta te gustaría que visitemos en el próximo video. Y si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, esa sí es mortal. Esto es Retro Perú, hasta la próxima.